tal? Bienvenidos a Patois. Hoy haremos a este elote que está hecho con hilaza de algodón y es muy sencillo de hacer. Es muy pequeñito, tan solo mide 8 centímetros de alto y si eres principiante, hacer este elotito te va a encantar. Si les gusta, vamos a ver cómo se hace. Los materiales que vamos a ocupar son hilaza de algodón 100% en color amarillo y verde. Puede ser cualquier tonalidad, pero este que voy a ocupar es amarillo canario y verde hoja. Un par de ojitos de seguridad de 5 milímetros de ancho con sus seguros. Voy a ocupar un segurito como marcador, una aguja lanera o canevá sin punta, un ganchillo de metal del número 2, tijeras y un poco de fibra sintética para rellenar. Comenzaré con la hilaza en color amarillo y voy a hacer un anillo mágico de 6 puntos. Enderezo los puntos y jalo la hebra del anillo mágico para cerrar. Esta sería mi fila número 1. Para la fila número 2, en el primer punto que hice, realizo un punto bajo y voy a marcar el inicio de mi vuelta. En esta segunda línea voy a realizar un aumento por cada punto, es decir, 2 puntos bajos por cada punto. Al final de esta fila debo obtener 12 puntos bajos. Continúo con mi fila número 3. Realizo el primer punto y coloco el marcador. Y en esta fila voy a realizar únicamente puntos bajos todo alrededor. No voy a hacer ningún aumento. Antes de continuar voy a jalar la hebra que me queda del inicio para cerrar el orificio del anillo mágico. Tenso bien y ahí ya cerró. Continúo con mi fila número 4. Realizo mi primer punto y coloco el marcador. Para esta fila voy a hacer una secuencia de 3 puntos bajos. Llevo 2, 3 y en el punto que sigue un aumento. Voy a repetir 3 puntos bajos y un aumento y así en el resto de la fila hasta obtener 15 puntos bajos. Continúo con la fila número 5. Realizo el primer punto y coloco el marcador. Y durante toda esta fila únicamente voy a realizar puntos bajos. No voy a hacer ningún aumento, solo puntos bajos. Continúo con la fila número 6. Realizo el primer punto y coloco el marcador. Y en esta fila voy a hacer una secuencia de 4 puntos bajos. Llevo 2, 3 y 4 y en el punto que sigue un aumento. Voy a repetir 4 puntos bajos, 3 y 4 y en el punto que sigue un aumento. Y así hasta obtener 18 puntos bajos. Continúo con la fila número 7. Realizo el primer punto y coloco el marcador.
y durante toda esta fila únicamente voy a realizar puntos bajos. No voy a hacer ningún aumento. Continúo con mi fila número 8. Realizo el primer punto y coloco el marcador. Y en esta fila voy a hacer una secuencia de 5 puntos bajos. Llevo 2, 3, 4 y 5 y en el punto que sigue un aumento. Voy a repetir 5 puntos bajos. 1, 2, 3, 4 y 5 y en el punto que sigue un aumento hasta obtener 21 puntos bajos. Continúo con la fila número 9. Realizo el primer punto y coloco el marcador. Y durante toda esta fila únicamente voy a realizar puntos bajos. No voy a hacer ningún aumento. Continúo con la fila número 10. Realizo el primer punto y coloco el marcador. En esta fila voy a hacer una secuencia de 6 puntos bajos. Llevo 3, 4, 5 y 6 y en el punto que sigue realizo un aumento. Voy a repetir 6 puntos bajos, 2, 3, 4, 5 y 6 y en el punto que sigue realizo un aumento y hacemos lo mismo el resto de la fila hasta obtener 24 puntos bajos. Continúo con la fila número 11. Realizo el primer punto y coloco el marcador. Durante toda esta fila únicamente voy a realizar puntos bajos. No voy a hacer ningún aumento. Continúo con la fila número 12. Realizo el primer punto y coloco el marcador. En esta fila voy a realizar una secuencia de 7 puntos bajos. Llevo 4, 5, 6 y 7 y en el punto que sigue realizo un aumento. Voy a repetir 7 puntos bajos, un aumento, 7 puntos bajos, un aumento y al final de esta fila debo obtener 27 puntos bajos. Continúo con la fila número 13. Realizo el primer punto y coloco el marcador. Y durante toda esta fila únicamente voy a realizar puntos bajos todo alrededor. No voy a realizar ningún aumento. Y voy a hacer lo mismo durante las siguientes 6 filas. De la fila 13, que es esta, a la fila número 18. Solo puntos bajos y regresamos. Y voy a continuar con mi fila número 19. Realizo el primer punto y coloco el marcador. Para esta fila voy a realizar una secuencia de 7 puntos bajos. Llevo 3, 4, 5, 6 y 7 y en el punto que sigue voy a realizar una disminución
tomando las 2 hebras de enfrente de los siguientes 2 puntos. De nuevo 7 puntos bajos, 2, 3, 4, 5, 6 y 7, y el punto que sigue es una disminución y voy a tomar solo las hebras de enfrente, tomo una lazada y con este voy a terminar el punto, y voy a hacer lo mismo el resto de la fila hasta quedarme con 24 puntos bajos. Continúo con mi fila número 20. Realizo el primer punto y coloco el marcador. Y en esta fila voy a realizar una secuencia de 2 puntos bajos y en el punto que sigue una disminución. Voy a repetir 2 puntos bajos, 1 y 2, y en el punto que sigue una disminución, y así en el resto de la vuelta hasta quedarnos con 18 puntos bajos. Bien, antes de continuar voy a colocar los ojos. La parte donde tenemos el separador de la vuelta va a quedar hacia atrás y este sería el frente de la cara. Voy a contar 12 filas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Y entre la fila 12 y 13 es donde voy a colocar una marca. Me puedo ayudar de un alfiler y voy a contar aquí de separación 6 puntos para que sea el espacio que hay entre un ojo y otro. Aquí tengo 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y entre la fila 12 y la 13 es donde voy a colocar las marcas. Una vez que las tengo, ya sé dónde colocarlas. Retiro mi alfiler y ahí voy a colocar el ojito. Ahora puedo empezar a rellenar con la fibra sintética. Continúo con la fila número 21. Realizo el primer punto y coloco el marcador. En esta fila voy a hacer una secuencia de un punto bajo y en el punto que sigue una disminución. Repito, un punto bajo y en el punto que sigue una disminución, y así toda la fila hasta quedarnos con 12 puntos bajos. Aquí en este punto podemos rellenar lo que nos falta. Continúo con la fila número 22. Y aquí en esta fila voy a realizar únicamente disminuciones ya desde el primer punto. Voy a realizar solamente 5 disminuciones. Llevo 2. 3. 4. Y 5. Aquí vamos a dejar los últimos 2 puntos libres. Voy a quitar mi marcador y voy a recortar una hebra pequeña, jalo e inserto una aguja.
Para poder cerrar voy a ir en forma de zigzag, únicamente tomando las hebras que están por fuera de cada uno de los puntos. Teníamos 7 puntos. Paso por cada uno de ellos. Aprieto, tenso fuerte y ahí ya cerró. Entonces, para poder cerrar aquí, voy a tomar un punto, hago un nudo y jalo. Voy a introducir de nuevo la aguja y voy a perder el resto de la hebra por dentro del mismo tejido. Aquí corto a ras. Y la puntita que queda la voy a esconder con las pinzas. Ahora vamos a hacer las hojas ocupando la hilaza en color verde. Voy a realizar 16 cadenas. Y voy a comenzar en la segunda cadena. Esta no la cuento. Voy a comenzar aquí. Aquí hago un punto bajo. Y aquí voy a colocar el marcador como el inicio de mi vuelta. Ahora realizo un punto bajo en la siguiente cadena. Otro punto bajo en la siguiente. Aquí ya llevamos 3 puntos bajos. Voy a tomar lazada y en la siguiente cadena hago un punto medio alto. En la que sigue otro punto medio alto. Voy a hacer uno más. En total van a ser 3 puntos medio alto. Después tomo lazada y en la siguiente cadena hago un punto alto. En total vamos a hacer 4 puntos altos, llevo 2, 1 por cada cadena, 3 y 4. Después tomo doble lazada porque voy a hacer puntos doble alto. Voy a realizar 4 también. Llevo 2, 3. Vamos por el último. 4. Ahora voy a hacer 3 cadenas, 1, 2 y 3. Y voy a bajar a la última cadena que tengo aquí, que fue con la que inicié. Y hago un punto deslizado. Aquí subo de nuevo con 3 cadenas, 1, 2, 3. Y en el punto que sigue, que sería la segunda cadena, esta no la voy a contemplar, voy hasta la que sigue, voy a hacer un punto doble alto, tomo doble lazada y subo. Ahora vamos a hacer lo mismo que aquí, pero de este lado. Llevamos 2 puntos doble alto. Tres. Y 4.
Después tomo una lazada y en el siguiente punto realizo un punto alto. Voy a hacer en total 3 puntos altos. 2, 3, voy a hacer 4, uno más. 4. Después tomo lazada, hago 3 puntos medio alto. 2, 3 puntos medio alto y voy a terminar con 3 puntos bajos. 2 y 3. Voy a retirar el marcador y aquí en este punto donde lo tenía voy a cerrar con un punto deslizado. Corto y jalo. Voy a insertar una aguja. Ahora esta hebra que me está quedando voy a irla escondiendo por dentro del mismo tejido. Cuando vamos tejiendo la hoja podemos ir escondiéndolo, pero pues para que sea más práctico y no batallar con esa hilaza, lo podemos hacer así al final. Recorto a ras. Lo mismo voy a hacer con esta. Ahora de este patrón vamos a hacer 3 piezas. Cuando estén haciendo el resto de sus hojas, cuando vayan a empezar a hacer sus cadenas, en solamente una de las hojas voy a dejar una hebra bastante larga, y a partir de aquí voy a comenzar a hacer mis cadenas para realizar mi hoja. Ya tengo aquí mis 3 hojitas y para esta dejé más o menos 30-40 centímetros de hilaza porque con esta voy a empezar a coser al cuerpo de nuestro elote. Ahora voy a colocar las hojas. Voy a partir del centro del tejido en la base y voy a ocupar la mitad hacia un lado. Voy a dejar de espacio más o menos unos 2 puntos entre el ojo y la hoja. Me ayudo con unos alfileres para que no se mueva de lugar. Voy con la siguiente. Checo 2 puntos de separación. Y la última la voy a poner sobre las primeras 2, únicamente a que tape el espacio que tenemos aquí. Calculo que esté en medio. La hoja la voy a empezar a coser por la orilla, pero no voy a llegar hasta arriba porque la intención es dejarle un poco de movimiento para que pueda doblarse así. Entonces más o menos son la mitad de la hoja, un poquitito más arriba. Coso y coso aquí. Voy a coser esta parte hasta aquí y desde este inicio hasta 3/4 partes. No va a ser necesario agarrar todos los puntos, basta con que la hoja ya no se mueva del lugar.
Ahora aquí ya puedo retirar esta marca. Y me voy a pasar del otro lado. Y ahora sí podemos doblar sus hojitas. Por eso es importante no coser hasta arriba para no quitarle movimiento. Ahora para realizarle la boca voy a ocupar un pedacito de hilaza en color negro y le voy a hacer un nudo en la base. La boquita la voy a hacer justo una línea por debajo de la que tengo en el centro, la que aquí atraviesa los ojos. Entonces voy a utilizar solamente una hacia abajo. Voy a meterme ahorita por cualquier punto y voy a salir en un punto después del ojo. Este sería la fila del ojo. Empezamos aquí. Voy a ocupar un punto hacia la izquierda. Voy a salir por una pequeña hebra de uno de los puntos porque lo que quiero es que el nudo atore en una de esas hebras, porque si no se sale por el punto normal. Ahí está. Jalo y con las pinzas puedo ayudarme para no tensar demasiado. Si yo jalo, ya quedó ahí el nudo. Entonces voy a ocupar exactamente 3 puntos. Voy a meterme en este. Y si tengo 3 puntos voy a bajar 1, 2, 3, bajo una fila más y en el punto que esté en medio voy a salir. Y antes de jalar por completo, atravieso mi aguja y jalo. Y ahí quedaría formada la boquita. Para que conserve esa sonrisa voy a volver a introducir mi aguja aquí mismo por donde salí. Salgo por cualquiera de las esquinas. Ahorita quitamos todos estos que son las fibras que obviamente van a estar saliendo conforme vayamos tejiendo. Voy a hacer un nudo aquí en esta esquina. Voy a tensar, no demasiado fuerte, teniendo cuidado de no deformar la boca. Introduzco mi aguja aquí mismo y voy a tensar para que ese nudo se esconda. Ahí quedó. Aquí ya puedo cortar a ras. Ahora con un pedacito de hilaza en color blanco
ya comenzar a decorar los ojos. Voy a entrar por cualquier punto y voy a salir en la parte alta del ojo, lo más pegado posible a él. Voy a hacer en forma vertical, voy a salir justo a la mitad. Aquí me puedo ayudar con unas pinzas para meter ese nudo. Si jalo, ahí ya queda atorado. Voy a bajar solamente a formar una media luna y vuelvo a introducir mi aguja. Repito, lo más pegado posible al ojo. Y ahorita salgo por cualquier otro punto. No voy a tensar demasiado, si no esta hebra se va a esconder. Voy a hacer lo mismo del otro lado. Ahorita salgo por cualquier otro punto, únicamente para corroborar que haya quedado como yo quiero. Ahí está. Voy a cerrar por la parte de abajo y únicamente voy a tomar una de las hebras que estén escondidas . Ahí realizo un nudo y lo vuelvo a introducir, jalo y ahí ya se perdió. Voy a cortar a ras y escondo la punta. Para terminar nuestro elotito voy a ocupar un poquito de rubor en color rosa y un pincel. Y le voy a pintar sus chapitas justo debajo del ojo en forma circular. Ahora pueden dejarlo así o también ahorita vamos a ocupar igual un pedacito de hilaza en color caqui o un café claro que tengan con un nudo en la base. Voy a entrar por cualquier orificio y voy a salir por el centro del anillo mágico. Estos nudos que hacemos se tienen que quedar por dentro atorados al momento de jalar. Voy a dejar más o menos unos 2 centímetros. Vuelvo a hacer lo mismo, un nudo en la base. De nuevo salgo por el anillo mágico. Recorto a la misma altura. Y ahora estas hebras las voy a separar.
Y es así como hemos terminado a nuestro pequeño elotito. Espero que este proyecto les haya gustado. Si es así, por favor regálenme un like y suscríbanse a la página si aún no lo han hecho y activen la campana de notificaciones para que les lleguen los avisos de cuando haya un video nuevo. Síganme en las redes sociales que aparecerán en la pantalla y pueden enviarnos ahí las fotografías de todos sus proyectos para mostrarlas a todos.